Comentarles entonces lo que les comentaba, un poco hablarles sobre los trabajos de desarrollo que hacemos en en la Dirección de Investigación y Desarrollo, específicamente en lo que se refiere a instrumentación nuclear, que le hemos agregado la frase de costos sostenibles. Costos sostenibles en el sentido de que nos permita, con el paso del tiempo, que esta instrumentación no caiga obsoleta, no se deje de utilizar por problemas técnicos, ya sea por mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, etcétera. Esto ha sido un proceso largo de aprendizaje, por supuesto, con muchas áreas que trabajando de manera coordinada y confluyente para lograr este objetivo. Como es obvio, todo este trabajo no es hecho solamente por una persona, sino por un equipo de trabajo, entre los cuales se encuentra mis colegas del Laboratorio de Desarrollo Electrónico, también del Laboratorio y del Taller de Mecánica y del Laboratorio de Modelamiento y Diseño 3D, junto con otras áreas pues, de la institución también. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es la problemática? A ver. Bien, ¿cuál es el problema? En resumen, no podemos hacer investigación, no podemos hacer desarrollo, no podemos hacer innovación en ciencia y tecnología si no tenemos los equipos o los instrumentos adecuados. Eso es una cosa evidente. Lamentablemente, los equipos o instrumentos que ofrecen las alternativas comerciales, es decir, cuando nosotros pretendemos comprar un equipo, suelen ser bastante costosos y no proporcionan sostenibilidad en el tiempo, al menos para nuestra realidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compramos un equipo, el costo de adquisición del mismo es solamente una parte del costo total. Usualmente nosotros no consideramos el costo que tiene que ver con el mantenimiento de lo que las empresas llaman la postventa, ¿no? Es la razón por la cual muchos productos tienen un costo de adquisición bastante bajo, pero sin embargo uno se termina amarrando con todos los costos que tienen que ver luego con los servicios o con los insumos, ¿no? Lo clásico es cuando uno compra un auto de bajo costo, un auto, digamos, a un precio bastante económico, luego tiene que amarrarse con el proveedor o con el vendedor para el tema de los mantenimientos. Es decir, el margen de ganancia de la empresa en un primer producto es bajo, pero luego recuperan ese margen con los servicios postventa. Lo mismo sucede con cualquier producto que tiene lo que denominamos una escala comercial. Es decir, por lo tanto, es un producto que se vende mucho. En ese sentido, hay un déficit también de instrumentos para la difusión de las aplicaciones nucleares y también para la formación de especialistas en tecnología nuclear. Esto es una cosa crítica que yo la veo no solamente en el IPEN, sino también en las universidades, que se supone tienen que tener la capacidad de formar especialistas en tecnología nuclear. Muchas universidades, en particular las nacionales, tienen la especialidad de la tecnología nuclear, se enseñan cursos de física nuclear, enseñan cursos incluso de reactores nucleares, y sin embargo se dan casos en los cuales hay alumnos que egresan o terminan la carrera y nunca han hecho un experimento ni siquiera de estadística de contagio, porque no cuentan con los equipos, ¿no? En ese sentido, porque los equipos para empezar son caros, como habíamos dicho, pero además uno cuando termina comprando un equipo, luego sucede algún problema con el equipo, le quiere hacer un upgrade y otro, y entonces está amarrado con el fabricante o con el proveedor. Entonces, esto nos proporciona una fuerte dependencia tecnológica de proveedores que ofrecen productos tecnológicos efectivamente, pero que al final de cuentas termina reforzando nuestra dependencia. O sea, mientras más adquirimos productos tecnológicos, cada vez dependemos más de ellos. Entonces es una especie de círculo vicioso que es difícil de romper. ¿Cuál es la situación actual? Ese es el problema. ¿Cuál es la situación actual? Que en este momento hay una tendencia mundial por tratar de romper esto, sobre todo en países emergentes, en países subdesarrollados como el nuestro, bajo una filosofía que denominan utilizar dispositivos o tecnología de consumo masivo, es decir, dispositivos que se fabrican en cantidades ingentes, para adaptarla y utilizarla para instrumentos científicos avanzados. Por supuesto, instrumentos científicos avanzados dentro de un margen, ¿no? Todo depende de lo que denominan las prestaciones, de las necesidades del usuario. François Piussy, un investigador francés que es muy afín a nosotros acá en Perú, lo llama tecnología de costos sostenibles, ¿no? Tecnología de costos sostenibles, que es lo que vamos a hablar un poco. Eduardo Montoya y Aurelio Arbildo hace muchísimos años atrás le acuñaron la frase instrumentación científica alternativa por acercarla un poco más, por darle una denominación al tipo de trabajo que nosotros hacemos. Existe suficiente experiencia en mayor o menor grado y capacidad para desarrollar instrumentación nuclear. Eso es algo que a lo largo de los años se ha ido ganando mucho en el IPEN. Por supuesto, también convencional, por supuesto, también instrumentación convencional bajo esta filosofía de desarrollo, ¿no?
Este tipo de trabajo nos ha dado excelentes resultados en el IPEN y es un poco de lo que les voy a hablar ahora, ¿no? El balance costo-beneficio, bueno, creo que esto no es ningún secreto. Cuando nosotros vemos el costo real a corto plazo, puede parecer elevado debido a que hay que considerar las horas hombre, ¿no es cierto? El uso de infraestructura, materiales utilizados para el diseño, construcción y validación. A mediano largo plazo sí hay un ahorro significativo porque nos ahorramos los costos de mantenimiento preventivo, correctivo y sobre todo, una de las cosas más importantes que consideramos a la hora de diseñar un instrumento es el upgrade o las actualizaciones. Muchas veces el instrumento puede tener un periodo de, sobre todo ahora con lo que le llaman el mantenimiento programado, es decir, hay equipos o instrumentos que después de un tiempo simplemente dejan de funcionar porque están programados de esa manera, de forma de que después tenemos que depender nuevamente del proveedor. Los upgrades o actualizaciones son muy difíciles de hacer en equipos comerciales durante un margen de tiempo, o sea, se pueden hacer durante probablemente 2, 3, 4 años y después el equipo ya queda obsoleto y el fabricante se niega a hacerle actualizaciones o no tiene, digamos, el producto para poder hacer las actualizaciones. Y para nuestra realidad, nuestro margen de 3 o 4 años es un margen corto. Nosotros esperamos siempre que un equipo nos permita trabajar durante más tiempo. A nivel del país es evidente que adquirimos conocimiento, know-how, hay una reducción de la dependencia tecnológica y hay una frase que siempre me gusta repetir, que actualmente en este siglo, en realidad desde el siglo XX y el siglo XXI, es que tenemos que mentalizarnos en que la riqueza no se mide en términos de lo que tenemos, sino en términos de lo que sabemos. Siempre me ha gustado comparar o siempre trato de comparar, por ejemplo, como siempre nos dicen que nosotros somos un país rico, pero habría que ver rico en qué sentido. En recursos naturales es posible, pero veamos países tan pobres en recursos naturales como puede ser Israel, pero son países muy ricos desde el punto de vista de lo que saben. Es un país desarrollado que exporta muchísima tecnología y sin embargo su riqueza natural, entre comillas, es bastante, varios órdenes de magnitud por debajo de la nuestra. Y para la comunidad en general o para el país, facilitar el acceso de tecnología para la formación calificada de especialistas e investigadores en tecnología nuclear. Por ejemplo, el CCEN, las universidades, que hay una brecha muy grande en instrumentación para desarrollar, para formar recursos humanos en las universidades. En general, yo creo que el balance entonces es positivo. Me he tomado la libertad de tomar una fotografía que Eduardo Montoya publicó hace mucho tiempo atrás en sus presentaciones. Nosotros vemos acá cosas cotidianas, ¿no? Cualquiera que trabaje en un laboratorio, que conoce un poco de instrumentación, en un laboratorio de química, de física, de electrónica, ve esto y dice, bueno, esto son cosas baratas, se compran digamos, en Paruro, se compran en Emancipación, que puede ser un CD. Un CD es un producto de muy alta tecnología. Nosotros no tenemos capacidad de fabricar CDs o DVDs, pero sin embargo tiene un costo baratísimo y podemos utilizarlo de diferentes maneras para hacer diferentes tipos de instrumentos, como por ejemplo, utilizarlos como rejillas de difracción de muy buena resolución. Por supuesto, lo que yo he puesto acá es equipos o componentes de instrumentación o utilizados para instrumentación convencional. Acá estoy poniendo algo ya más específico porque queremos hablar un poco de lo que es instrumentación nuclear. Acá les estoy poniendo varias imágenes de dispositivos, componentes, detectores que nosotros utilizamos en nuestro trabajo cotidiano y que nos permiten disponer de equipos avanzados de instrumentación a costos muy bajos y con la facilidad de que podemos repararlos, mantenerlos, hacer los upgrades, hacer las actualizaciones, mejorarlos, etcétera. Podemos ver arriba a la izquierda, en esta parte de acá, detectores Geiger-Müller que son muy baratos, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Pueden ser detectores chinos de $10 o detectores rusos que se consiguen en el mercado a costos muy bajos de $20, $25 por unidad. Diodos PIN que están desplazando actualmente a muchos detectores caros, ¿ya? Algunos de ellos los podemos hackear. Tenemos módulos, por ejemplo, de preamplificadores o convertidores de corriente a voltaje fabricados por esta empresa Crema, conformadores o filtros pasabajos semigaussianos. Algunos detectores que se pueden conseguir, detectores, ¿cómo le llaman? Reacondicionados, en muy buen precio y en muy buenas condiciones, por ejemplo, en plataformas como eBay o proveedores chinos que no hay que despreciar porque vengan de China o porque sean de eBay. Realmente nos permite ahorrar costos altísimos en lugar de adquirir un producto, entre comillas, nuevo de un proveedor, digamos, global, ¿no? Directamente de Canberra o un representante de Canberra o de Orte.
Tenemos, por ejemplo, módulos, fuentes de alta tensión pequeños que se pueden adaptar fácilmente a, por ejemplo, a detectores de centelleo, fuentes de alimentación que se consiguen en mercados chinos que son bastante baratas, que no son estabilizadas, pero nos sirven, por ejemplo, para detectores Geiger-Müller. Y por supuesto, nuestra clásica plataforma de desarrollo nuestra plataforma de hardware, la plataforma Arduino, por ejemplo, que es muy barata, Raspberry, que nos proporciona capacidades de poder miniaturizar instrumentos, dispositivos como pantallas táctiles, actualmente pantallas TFT táctiles, que nos permiten hacer instrumentos con un acabado impresionante, porque no basta con que el instrumento funcione bien, sino que tiene que verse bien y tiene que ser amigable con el usuario. Y por supuesto, una pata importante de este engranaje es el desarrollo de software. Necesitamos de todas maneras herramientas de software, dentro de las cuales, por ejemplo, si nuestro presupuesto es muy bajo, podemos optar por plataformas como Python con Qt, que permiten desarrollar software interactivos muy presentables. O en el caso nuestro, específicamente en el caso del laboratorio de desarrollo, que utilizamos una plataforma comercial simplemente para reducir el tiempo de desarrollo, que es el caso de Delphi con T-Sharp, que lo venimos utilizando muchos años y que ya dentro de un momento les voy a mostrar algunos de los desarrollos que hemos hecho. ¿Qué necesitamos para hacer todo esto? Es decir, ¿qué necesitamos para poder preparar, sacar adelante lo de la instrumentación? A ver un momentito. Ahí está. Eh, bueno, no, es obvio que necesitamos un trabajo interdisciplinario de ciencias básicas y un trabajo interdisciplinario a nivel de las ciencias aplicadas y de la ingeniería para concurrir hacia el desarrollo de un instrumento que cumple una determinada necesidad o que cubre una determinada necesidad. En ese sentido, quiero hablarles un poco de las cosas que hemos hecho y de los casos, de las experiencias que tenemos, por ejemplo, en instrumentación, solamente en instrumentación nuclear. No voy a hablar acá de lo que podemos hacer o de lo que hemos hecho en instrumentación convencional. Desde hace muchos años ya podemos fabricar nosotros nuestros propios módulos o escalímetros, módulos, escalímetros y fuentes de alta tensión para detectores Geiger-Müller. No es algo complicado de hacer. Esta fue una primera versión que se hizo hace muchísimos años atrás. Era una versión que funcionaba en modo standalone, una fuente de alimentación una fuente de alto voltaje que se podía controlar la tensión, por lo tanto podíamos hacer los experimentos utilizando ciertamente detectores LND que ya estaban en desuso dentro del IPEN y solamente había que construir los escalímetros y la fuente de alta para poder hacer experimentos pues como estadística de contagio, curva de plató de un Geiger, eh, verificación de la ley del inverso cuadrado, experimentos sencillos que sin embargo un estudiante o cualquier profesional que quiere entrar en el campo de la tecnología nuclear tiene que haber hecho en algún momento. Eh, a veces nosotros mismos, y es una crítica constructiva hacia nosotros, no disponemos de equipos para formar. Por ejemplo, esto debería ser, si uno tiene un aula donde uno va a hacer experimentos de este tipo, uno debería tener 5, 6, 8 módulos donde grupos de estudiantes de no más de 2 puedan hacer los experimentos y no agrupar necesariamente 20 estudiantes para que lo miren nada más y solamente copien los resultados. En ese sentido, también, yendo un poco más adelante, optamos, por ejemplo, por utilizar estos pequeños modulitos que los fabrican en China, que son detectores Geiger-Müller que ya vienen, como el J305, que ya vienen dentro de una pequeña tarjeta, la cual uno la puede interfazar fácilmente con una plataforma Arduino, ponerle un contador, desarrollar un software de usuario para que el dispositivo pueda trabajar en modo esclavo con la computadora y entonces yo puedo tener mi contador temporizador en la computadora, automatizar el proceso de mediciones, que el mismo software me construye el histograma, de manera que eso facilita un poco para los estudiantes también en los experimentos clásicos el start y stop, ¿verdad? Y hacerlo pues 300, 400 veces. Eso como que facilita un poco a los estudiantes no tenerlo que hacer de manera manual. Y por último, bueno, una variante de esto, decidimos construir, bueno, integrar ya nuestro propio módulo basado en esta tarjeta, pero integrarle una pantalla TFT táctil, de manera que podemos tener ahora un pequeño dispositivo del tamaño, debe tener pues un poco más grande que un celular grande, con su pequeña pantalla y uno puede programarlo perfectamente para hacer las mediciones, ya sea para que funcione en modo standalone, o sea, puede trabajar con un equipo autónomo, o puede trabajar conectado a la computadora para utilizar el mismo software que tenemos acá y en el cual uno puede automatizar el proceso.
Estos son trabajos sencillos que nos permiten desarrollar tecnología que se puede utilizar fácilmente en aplicaciones nucleares y sobre todo que cualquier falla, cualquier upgrade está dentro de nuestra capacidad poder hacerlo. Si se malogra un componente, si falla alguna cosa, podemos poner los componentes de reemplazo, podemos mejorar el dispositivo, podemos hacerle modificaciones a las tarjetas, podemos hacer actualizaciones al software, introducirle nuevas características, podemos personalizar el dispositivo para el usuario dependiendo de sus necesidades. Es decir, el mundo se abre cuando uno decide hacer las cosas y no solamente comprarlas en llave en mano. Otro ejemplo exitoso de un trabajo que hicimos ya hace más de 10 años atrás fue la construcción de un espectrómetro de partículas alfa de alta resolución. Es decir, lo que construimos fue la cámara de vacío utilizando todo un diseño, en ese momento nuestro primer diseño de cámara de vacío en una estructura de aluminio, fabricado todo en el taller de mecánica, y en el cual utilizamos, por un tema de simplicidad, módulos de Crema, de la empresa Crema que les había hablado, que tienen un costo pues bajísimo de 40, $45, ¿no? El convertidor de corriente a voltaje, y eso sí, nos permitimos utilizar un diodo PIN comercial probablemente mejor dicho, el elemento más caro, es un Hamamatsu de 10 por 10 milímetros cuadrados, un S3590 de ventana desnuda, entonces que es sensible para medición de cualquier tipo de partícula cargada, ¿no? Esto fue necesario porque no teníamos en ese momento un espectrómetro alfa disponible y teníamos un conjunto a la espera, varias muestras para estudio por espectrometría alfa sobre concentración isotópica de uranio, ¿no? Entonces, esto fue una necesidad, se tuvo que salir muy rápido, pero desarrollamos el equipo y actualmente es utilizado de manera rutinaria dentro de los laboratorios de la Dirección de Investigación y Desarrollo para cualquier cosa que requiera hacer espectrometría alfa. Esto es una captura de pantalla del software que se utilizó en ese momento, me parece que fue el Jenny, y esta es una captura de pantalla del mismo programa, de los mismos datos, pero ya vistos en el software que nosotros ya venimos desarrollando desde hace mucho tiempo atrás para todos los analizadores multicanales que construimos en el IPEN, como voy a ver más adelante, ¿no? Eh, el siguiente paso fue cuando ya sabiendo que teníamos la experiencia para fabricar este tipo de dispositivos, tuvimos la oportunidad de trabajar en colaboración con la Universidad Católica, en el sentido de ellos tienen un grupo fuerte de trabajo en huellas nucleares y están interesados en trabajar con espectrometría alfa. Ellos tenían el detector, que era un barrera de superficie, un Ortec de 100 milímetros cuadrados, pero no tenían ni la cámara de vacío, ni el preamplificador, y no tenían la menor idea de cómo hacer las conexiones, y obviamente tampoco tenían el presupuesto para comprar todas estas cosas de forma comercial, ¿no? Un poco una realidad similar a la nuestra. Sin embargo, tenían amplificadores, fuentes de alta, y un pequeño multicanal vamos a llamarlo como de bolsillo, conectado a una computadora. Entonces hicimos un poco de sinergia con ellos, ¿no? Hicimos un poco de sinergia con ellos y trabajamos en conjunto para diseñarles y construirles una cámara de vacío, montar el preamplificador en la parte superior de la cámara de vacío, y entonces ustedes pueden ver acá esta cámara de vacío que tiene una geometría diferente a la anterior. Esta se hizo hace un par de años atrás. Ustedes pueden ver acá el resultado conectada ya a sus cadenas de medición, y en la pantalla podemos ver un poco el espectro típico, en este caso de uraninita, ¿no? Una muestra que ellos tienen. Es otro ejemplo en el cual hemos podido potenciar, es decir, se ha podido poner en valor algo que estaba guardado, que lo tenían guardado, pero que les faltaban unos cuantos componentes o un poco de tecnología que en una sinergia con digamos, con la experiencia, el know-how del IPEN ha podido salir adelante, ¿no? Y bueno, sobre esto, por supuesto, se pueden hacer actualizaciones nuevamente, modernizaciones, adaptaciones, etcétera, para mejorar sus prestaciones. Junto con esto también tenemos experiencia en fabricar cámaras de vacío, espectrómetros alfa cada vez más pequeños o adaptados a ciertas necesidades. Por ejemplo, en este caso ya con el fin de ahorrar costos para hacer un equipo ya un poco más cercano al bolsillo, digamos, de los estudiantes o de las universidades o de institutos de investigación que no tienen un presupuesto elevado. Pudimos adaptar, en este caso sí hicimos innovación o hackeo en todo caso de un diodo PIN, un S3071, no 3021, de aproximadamente 20 milímetros cuadrados, que es utilizado en realidad para aplicaciones ópticas, pero que tiene muy buenas prestaciones como detector de partículas cargadas, siempre y cuando yo le pueda retirar
la ventana de vidrio que tienen, que lo protege en el caso de que se use para aplicaciones ópticas, en donde la ventana no es, no, digamos, solamente cumple un fin de protección. Entonces, conseguimos estos diodos que se pueden adquirir a precios bastante económicos, lo, realizamos el hackeo del mismo, es decir, se le hizo un trabajo mecánico para retirarle la ventana y luego se construyó una cámara de vacío para adecuarlo directamente, para montarlo directamente, y esta es la imagen de la cámara de vacío. En este caso, como se trataba de reducir los costos al mínimo, ya no utilizamos los módulos CREMAT porque eso significaba $50 más. Decidimos construir el preamplificador que va montado en la parte superior de la cámara. Y por supuesto, esto va conectado con una serie de módulos o de cadenas de instrumentación nuclear que también las construimos nosotros, que las vamos a ver dentro de un momento. Y esta es la última versión que estamos haciendo, que ya hemos terminado de construir. Es una cámara de vacío para un detector de barrera de superficie de 25 milímetros cuadrados que lo teníamos, digamos, sin uso, ¿no? Es un detector que está guardado y está sin uso, y ponerlo en valor implica construirle algo similar a lo que pasó con Católica, construirle toda la estructura mecánica y la parte electrónica que tiene que ir cerca del detector para que pueda funcionar. Esta es la última cámara de vacío, es una cámara de vacío un poco más grande, ya está un poco optimizada. En mi opinión, es una versión mucho, mucho mejor que la primera cámara de vacío que construimos hace 11 años atrás y que en este momento tiene que entrar en proceso de validación, es decir, las mediciones ya en laboratorio para ver sus prestaciones. Por ejemplo, también estamos en capacidad y también estamos en capacidad de construir ciertos módulos dependiendo de la necesidad y dependiendo de la disponibilidad de recursos económicos. O sea, podemos utilizar y adaptar tarjetas o módulos por CREMAT. En el último de los casos, si no podemos invertir unos cuantos cientos de dólares, se pueden fabricar también. O sea, no es ningún secreto fabricar amplificadores o multicanales o fuentes de alta tensión. En particular, por ejemplo, hemos encontrado que una solución de compromiso, es decir, entre el costo y beneficio, es utilizar los módulos de EMCO, que los hay tanto en versión regulada como no regulada, dependiendo de qué cosa es lo que querramos hacer. Son compactos y nos permiten construir fuentes de alta tensión muy pequeñas, con un ruido muy bajo, ¿no? Y las podemos hacer muy compactas dependiendo de lo que querramos hacer. También hemos adaptado módulos de crema, tarjetas amplificadoras, hemos incluso hackeado algunas cuando han venido con fallas, porque obviamente cuando es una tarjeta de un costo más económico, no es un Ortega, un Canberra, aunque también sucede con marcas de prestigio y con marcas grandes como Ortega y Canberra, que a veces puede haber tenido la tarjeta alguna falla en algún componente o un componente que fue mal elegido para el diseño y entonces tiene una falla recurrente. Y bueno, como son tarjetas, digamos, no tan caras, uno se puede dar el lujo, puede desmontarla, desoldar los componentes y reemplazar el componente que está fallando por otro, ¿no? En ese sentido, hemos adaptado amplificadores crema, tanto las tarjetas, la CR160, así como el conformador gaussiano, el filtro pasabajo, que es el CR200, que han sido reacondicionadas dentro de un gabinete de metal para darle una cierta presentación. Este sí es un desarrollo 100%, esta sí se ha diseñado todo el convertidor, el ADC Wilkinson con interfase USB, que funciona junto con el software como un analizador multicanal, en este caso de 1024. Tenemos otra versión más compacta que se alimenta directamente del USB para trabajar con 4096 canales. Y bueno, la combinación de todos estos modulitos que uno los ve separados lo puede ver acá. Acá tenemos el preamplificador, en este caso para este detector Sionix que se compró, digamos, reacondicionado, el multicanal que está acá arriba junto con el software, el amplificador y la fuente de alimentación, que bueno, acá no he puesto una foto descriptiva porque es un elemento mucho más sencillo, ¿no? Y finalmente una captura de pantalla, por ejemplo, con esto, así, esta es una captura de pantalla del software que se ha desarrollado para funcionar con este multicanal y en el cual ustedes pueden ver el espectro tal cual de esta fuente radioactiva con este detector y con esta instrumentación. Y usted, cualquiera que hace un poco de espectrometría gamma, pues sabe que ese espectro está perfecto. Tiene una resolución, imagínense, del 7%. Es decir, está mucho mejor probablemente que muchas cadenas comerciales que podrían utilizarse, que se pueden utilizar o que podemos tener disponibles incluso en el IPEN. Otro ejemplo interesante es un medidor de concentración de radón por deposición electrostática de la progenie, es decir, tratar de medir la concentración de radón a través de la progenie, el polonio 214 y el polonio 218, permitiendo la deposición de esta progenie sobre la superficie
del detector. Este fue un primer prototipo que construimos hace ya varios años atrás también, que estaba un poco en desuso. Lo pusimos en valor. Actualmente estamos trabajando con el Laboratorio de Huellas Nucleares de Católica para que lo caractericen porque se han sorprendido de que podamos tener un equipo que puede medir en línea. Y actualmente la idea es, cuando finalice la pandemia, que podamos acceder a todos los laboratorios de manera más fluida, podamos hacer las calibraciones porque ellos tienen cámaras con concentraciones conocidas de radón y un equipo SARAT para poder hacer la intercomparación de los resultados y poder hacer una calibración y obtener la concentración. También estamos trabajando en una versión más pequeña, compacta, donde le podamos introducir ya toda la electrónica, de manera que no tengamos que tener toda esta pilita, ¿no? Una pila de instrumentos pequeños, pero comparen ese tamaño con el módulo, con un módulo NIM, donde hay que poner 3 o 4 módulos, el portamódulos NIM, digo, con los 3 o 4 módulos que necesitamos. Esto es mucho más pequeño, cabe en cualquier espacio pequeño, pero además queremos reducirlo más todavía de manera que la cámara incluya todo, la cámara electrostática incluya todo para que, no, para que pueda ser más portable, más portátil. Eh, y bueno, este es el otro aspecto importante en todo lo que es desarrollo, sobre todo actualmente, es el desarrollo de software. Es fundamental. El software es una parte imprescindible en cualquier desarrollo tecnológico, porque todos los dispositivos, los instrumentos ahora, salvo honrosas excepciones, van conectados a una computadora. De manera que, como yo siempre digo, de nada sirve hacer un instrumento bonito, una interfaz a la computadora, cuando de pronto yo tengo que ingresarle los datos, digamos, configurar el equipo, por ejemplo, a través de una ventana de DOS donde tengo que tipear los datos, ¿no? Esa es una crítica a todos los que, por ejemplo, en el caso de la universidad, los que programan en Fortran. Programar en Fortran es espectacular, pero si uno hace un programa que solamente trabaja en modo de DOS, en ventana de texto, nadie le va a dar importancia. Entonces tenemos que darle el acabado, tenemos que darle la forma, tenemos que darle la presentación adecuada y sobre esa presentación agregarle las características que le dan valor a lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, acá tenemos 3 ejemplos de software, por supuesto son muchos más, pero acá he puesto los más relevantes, de programas que se han desarrollado con la plataforma de desarrollo, en este caso Delphi con T-Sharp, que como les digo, es de pago, pero el IPEN tiene licencia desde hace muchos años atrás y anualmente se renueva. Y eso nos permite entonces tener servicio técnico y sobre todo que no pagamos royalties. O sea, nosotros podemos desarrollar software e incluso venderlo y no tenemos que estar pagando un porcentaje a la empresa. Es un tipo de licenciamiento bastante interesante. Pero si instituciones no tienen ese dinero para comprar o no quieren amarrarse pagando digamos, un mantenimiento anual, pues pueden optar por las plataformas como Python y Qt, que es una plataforma, digamos, multiplataforma, se puede hacer para Linux, para Windows, pero que obviamente el proceso de desarrollo, la pendiente de desarrollo es un poco más echada, no es una pendiente tan rápida, porque claro, al ser una plataforma, al ser una herramienta de desarrollo libre, es un poco más complicado encontrar la información o el soporte técnico. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, vamos a empezar por acá. Este es el frontend que ya les había mostrado del medidor de los escalímetros Geiger-Müller. Ven acá, ustedes tienen la pantalla donde se ven las cuentas, el tiempo y el histograma que se puede ir construyendo automáticamente. Yo puedo programarlo para que me haga cierta cantidad de mediciones durante cierto tiempo. Este es un frontend de otro equipo que se fabricó para el laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas, en el cual nosotros digitalizamos el pulso que emite el tubo de rayos catódicos para poderlo caracterizar. ¿Ya? Entonces acá esto es totalmente automático, no tienen que estar usando un osciloscopio ni estar midiendo con los cursores en el osciloscopio, sino que se captura la señal y automáticamente le da todos los parámetros, ¿no? El ancho del pulso, el valor medio, el valor de pico, etcétera. Y este es un caso interesante porque esto es el programa, este es el software que tiene más trabajo de desarrollo, porque es un trabajo de desarrollo que se ha venido desde hace varios años atrás, pero que era imprescindible hacerlo, porque es el front-end de los analizadores multicanal que construimos en el IP, ¿no? Es un software que ha venido pasando por varias versiones y que se le ha ido agregando muchísimas funcionalidades. Acá tenemos una captura de pantalla, por ejemplo, del software con el espectro de una fuente triple, de un espectro alfa de una fuente triple que fue obtenido, el espectro fue obtenido con otro dispositivo, ¿no? Pero se puede cargar en el software para hacer un poco de análisis.
Y finalmente acá sí, este es un espectro que se obtuvo con el detector Sionix que les mostré hace un momento y la cadena de espectrometría que ha sido construida en el IPEN, pero con diferentes fuentes. Se puso diferentes fuentes para ver el tema de la linealidad, ¿no? Para poder ver la linealidad de la calibración de energía. Aquí se puso, si mal no recuerdo, una fuente de sodio, cesio y cobalto, ¿no? Entonces tenemos, miren, los tres picos, los cuatro picos, es el pico de aniquilación, el pico de cesio y los dos picos de cobalto. Podemos en este software seleccionar regiones de interés, por ejemplo, con un clic nada más del botón podemos seleccionar regiones de interés, restar el fondo, por ejemplo, con estas líneas de acá, uno puede manualmente restar el fondo, haciendo clic, identificar los picos, luego introducir las energías y que me calibre automáticamente el espectro en energía, ¿no? Entonces, esas son funcionalidades y le podemos introducir muchos más. Automáticamente el software puede calcular altura, media altura, calcula resolución, calcula área neta, área total. O sea, son cosas que se pueden hacer gracias a que nosotros hemos desarrollado el software y le podemos agregar lo que el usuario quiera. Si un usuario quiere hacer algún tipo de operación o quiere cambiarle la forma, o quiere cambiarle el color, quiere ponerlo así, ponerle un indicador, automatizar el equipo, perfectamente lo podemos hacer sin ningún problema. Como es el caso que lo hemos modificado para que se automatice por tiempos la adquisición de los espectros del medidor de radón. Bien, y a ver, está un poco lenta esta máquina por la cantidad de fotos que le he puesto, creo. Y otros desarrollos complementarios, ya para terminar, esto no es nuclear, pero es relacionado al ámbito nuclear. Es como quien dice apoyo a la instrumentación nuclear. Tenemos, por ejemplo, el diseño y fabricación de todo el sistema neumático de envío y recepción de muestras del Laboratorio 29, un equipo que viene trabajando años, ¿no? Y que se le han hecho múltiples modificaciones, se le han hecho múltiples mantenimientos gracias a que nosotros mismos, gracias a que se ha desarrollado dentro del IPEN, un sistema automático para caracterización geométrica de haces y radiación, en este caso para el laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas. También se le han hecho modificaciones, se le han hecho adaptaciones. Si ustedes se dan cuenta, es simplemente es el carro de arrastre de una impresora antigua, que se ha extraído y sobre él se le hace todo el sistema de control para que se mueva con mucha precisión. Y en la parte de arriba le montan la cámara de ionización o el detector que necesiten. Intercambiadores de muestras como este de acá, lo que el Laboratorio de Técnicas Analíticas Nucleares lo llama el KINA, o la modernización y el cambio completo del sistema de control electrónico de otro intercambiador de muestras fabricado de procedencia italiana, no recuerdo la marca, que fue recibido por donación de la OIE hace muchos años atrás, y que el sistema electrónico empezó a fallar y por lo tanto ya llegó un momento en el cual ni el proveedor podía ya costaba mucho dinero y al final ya el proveedor ni siquiera quería mandar, era simplemente por llamadas o por mensajes, a ver, muevan esto, cambien esto, cosas así. Al final llegó un punto en el cual no se podía, ya llegó un punto en el cual era imposible tratar de darle mantenimiento. Así que se optó por simplemente, como siempre decimos, botar todo el sistema electrónico y poner un sistema electrónico nuestro diseñado por nosotros, el cual hasta ahora está funcionando. Han empezado a haber unas fallitas, pero las fallas ya no tienen que ver con la parte electrónica, sino más bien con el desgaste mecánico de las partes mecánicas que necesita y que sobre eso ya es otro tipo de mantenimiento. Y lo que les comentaba hace un momento, lo que vieron el software, en realidad es un hardware, es una pequeña tarjeta, creo que no se ve muy bien acá, es un modulito muy chiquitito que permite digitalizar los haces de rayos X, pero esa es solamente la parte del hardware, porque el hardware va asociado con el software que les mostré en la captura de pantalla que se ve acá en el monitor, ¿no? Entonces, entre ambos conforman el instrumento para... Fuera de esto también hay muchísimos ejemplos, por supuesto, de instrumentación convencional que no tiene que ver necesariamente con la parte nuclear, pero bueno, eso ya sería motivo de hacer otra charla con varios minutos adicionales y por lo tanto no quiero extenderme más. Disculpen si me he pasado del tiempo, a veces me emociono mucho hablando de estas cosas, es parte del trabajo que hacemos y eso sería todo. Muy amable, gracias.